Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Jane y en esta oportunidad vamos a dar un nuevo vistazo al mundo cinematográfico del Titanic. No hablaremos de ninguna teoría conspirativa como el video donde explico por qué algunas personas creen que Jack nunca existió y es solo producto de la imaginación de Rose, sino que hablaremos de aquellos hechos reales reflejados en la película y de un par de curiosidades. Hay mucha información de por medio, así que sin más nada que agregar por el momento, comencemos. El transatlántico RMS Titanic inició su recorrido en Inglaterra con destino a Estados Unidos el 10 de abril de 1912, pero se hundiría para siempre en las profundidades del Océano Atlántico la madrugada del 15 de abril a las 2:20 de la mañana, acabando con la vida de más de 1.500 personas, lo que ha hecho que durante años se creen historias sobre este majestuoso barco, siendo Titanic, la película de James Cameron de 1997, la más exitosa de todas ellas hasta el momento y la que marcó un antes y un después para el director y sus protagonistas. La película surgió por la fascinación de Cameron por los naufragios. El director quería hacer una expedición submarina al Titanic, para lo cual necesitaba patrocinadores, por lo que presentó a la 20th Century Fox un boceto para una película acerca del Titanic, la cual sería algo así como Romeo y Julieta a bordo del famoso naufragio. Y aunque la historia de Rose y Jack es ficción, lo que sí es cierto es que el equipo de producción introdujo en la película personajes y relatos que ocurrieron en la realidad, y entre ellos podemos encontrar el naufragio. Como dije anteriormente, la situación en torno al barco en realidad sucedió. El famoso naufragio fue localizado el 1 de septiembre de 1985 por una expedición franco-estadounidense y en la actualidad sigue en el fondo del Océano Atlántico siendo protegido por la UNESCO desde el 15 de abril del 2012. El verdadero Jack. Aunque Jack Dawson es un personaje ficticio, dentro de la tripulación sí existió un hombre llamado Joseph Dawson, quien murió a la noche del naufragio. Joseph nació en septiembre de 1888 en Irlanda. A los 19 años se unió al ejército y después de varios años regresó a Southampton y empezó a trabajar en la industria marítima. Trabajó en el transatlántico Majestic en el otoño de 1911 y a los 23 años en el Titanic se encargaba de trasladar carbón a los trabajadores que estaban en los hornos. No sobrevivió al naufragio, su cuerpo fue recuperado y sus restos yacen en la tumba 227 del cementerio de Halifax en Nueva Escocia, Canadá. Por un tiempo fue la tumba más visitada por los fanáticos de la película que creían que se trataba del mismísimo Jack Dawson. Jack, estás loco. Apostaste todo lo que teníamos. Si no tienes nada, no tienes nada que perder. Diamante el corazón del océano. El diamante de la película está inspirado en el diamante Hope, el cual durante un tiempo perteneció a María Antonieta de Austria como regalo del rey Luis XVI de Francia, aunque se dice que una pasajera de 19 años llamada Kate Florence Phillips lució un collar de zafiro azul durante el viaje, el cual fue un regalo que recibió de su prometido de 38 años llamado Henry Samuel Morley, quien murió en el accidente. Kate sobrevivió y 9 meses después tuvo una hija. Beverly Farmer, la bisnieta de Kate Phillips, fue quien mostró el famoso collar que su bisabuelo había regalado a su bisabuela. Por cierto, existe un final alternativo en la película donde descubren a la anciana Rose con el diamante antes de lanzarlo al agua. I'll drop it. You had it the entire time? El Renault AS Limousine de 1911. Hubo un auto similar al Renault AS Limousine de 1911, aquel que Jack y Rose usaron para consumar su amor. Se dice que fue un vehículo desmantelado que estuvo escondido en una caja y era propiedad de William Ernest Carter. Según registros históricos, había un inventario de toda la carga que se transportaba en el barco, pero terminó en el fondo del mar. El presidente de la Fundación Titanic dijo que asume que había cajas de repuestos marca Renault y que tal vez se transportó un automóvil desmantelado. Investigaciones posteriores dicen que Carter reclamó a su aseguradora $5.000 como indemnización por dos perros y un automóvil guardado en una caja por no estar completamente ensamblado. Aida e Isidore Strauss. Hubo una pareja de ancianos llamada Rosalie, Aida Strauss e Isidore Strauss, dueños de la tienda Macy's de New York. Ambos fueron vistos por última vez abrazándose en la cubierta del Titanic antes del hundimiento. Se dice que a Aida se le reservó un asiento en uno de los botes, pero no lo aceptó por permanecer al lado de su esposo, diciendo, hemos vivido juntos y moriremos juntos. El momento en que rechaza su lugar en el bote se grabó para la película, pero no se incluyó en el montaje final.
El niño de la peonza. Hay una escena en la que se puede ver a un niño jugando con una peonza junto a su padre en la cubierta del barco. Esta escena está inspirada en una fotografía tomada por el seminarista Francis Browne, un aficionado a la fotografía quien hizo varias fotos, entre ellos la del niño Robert Douglas Spiden, quien jugaba con su padre Frederick en la cubierta del transatlántico. La foto fue tomada la tarde del 10 de abril de 1912 durante las primeras horas del viaje. El seminarista bajó más tarde en la escala que el barco hizo en Irlanda. Así es, muy bien. Ahora suelta. Listo. ¡Bravo! Estuvo bien, ¿verdad? Muy bien. La banda tocando hasta el final. La banda del Titanic tocó hasta el final en un intento por tranquilizar a los pasajeros. Muchos de los sobrevivientes aseguran que ellos sabían que sus vidas no eran prioridad y prefirieron pasar sus últimos momentos haciendo lo que más amaban. Lo que no se tiene claro es si su última canción fue Nearer My God to Thee, más cerca de ti mi Dios, como en la película. Uno de los sobrevivientes dijo que la versión que tocaron fue la que se tocaba en la iglesia. Un historiador del famoso barco cree que James Cameron se equivocó, ya que según él se tocó un vals llamado Songs de Autumn, o Sueño de Otoño. Otro dato que agregar es que el pasajero que recordó la primera canción fue uno de los afortunados que salió del transatlántico antes de que se hundiera. El barco se partió en dos. Según sobrevivientes de aquella noche, se comprobó que el barco en realidad sí se partió en dos en sus últimos momentos entre la segunda y la tercera chimenea. El capitán no abandonó el barco. Varios sobrevivientes de esa noche mencionaron que el capitán Edward Smith se hundió con el barco aferrado al timón, tal y como ocurrió en la película, mientras realizaba el último viaje antes de su jubilación. Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York el martes en la noche y sorprenderlos. Ganaríamos los encabezados. El capitán Smith. En cuanto al actuar del capitán Smith, hay versiones contradictorias de los sobrevivientes. Algunos señalaron que hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar el pánico y ayudar en la evacuación. Otros señalan que fue ineficaz e inactivo para prevenir la pérdida de vidas. Y cuando comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, parece que la indecisión lo paralizó. Daba órdenes ambiguas, poco prácticas y nunca dio la orden de abandonar el barco, por lo que muchos pasajeros no se dieron cuenta de que estaban en peligro. No contaban con un plan de evacuación ordenada ni un sistema de alerta para los pasajeros, ni siquiera se hicieron simulacros de emergencia con antelación. Aunque hay quienes aseguran que el capitán pudo haber quedado en shock cuando se dio cuenta de que no habían botes de emergencia suficientes. El arquitecto Thomas Andrews. Al igual que el capitán Smith, el arquitecto Thomas Andrews también se hundió con la nave. Testigos señalaron haberlo visto en el salón de fumadores de la primera clase, la misma habitación donde Rose lo encuentra, pero que luego salió para brindar asistencia durante la evacuación. Según el historiador Don Lynch, lo que Rose dice, ¿Ni siquiera va a intentarlo? mientras él contempla el hundimiento en el salón, le fue dicho realmente por un pasajero. Lo que no se sabe es si fue ese mismo a quien le sugiere que suba a un bote. Lamento no haberle construido un barco más fuerte, señorita Rose. Chalecos y botes de emergencia insuficientes. No habían suficientes chalecos salvavidas y botes de emergencia, y los que habían no se llenaron a su máxima capacidad, ya que los constructores del navío se confiaron y dieron prioridad a lo estético. Pero creyeron algunos que la cubierta desluciría. Así que me ignoraron. Joseph Bruce Ismay. Joseph Bruce Ismay, director de la línea de barcos de vapor White Star Line, logró subir a uno de los botes, aunque nunca quedó claro si lo hizo o no en el momento en que solo las mujeres y los niños debían hacerlo. Lo que sí testificó más tarde fue que no pudo ver cómo su barco se hundía, y que subió al bote cuando no había más mujeres y niños. Ismay fue condenado por la gente y la prensa por no haberse quedado en el barco. Una investigación posterior señala que no subió al primer bote, sino al último. Un oficial sí disparó un arma.
Según un pasajero de tercera clase llamado Eugene Daly, un oficial del barco sí disparó un arma en medio de los momentos caóticos, alcanzando a matar a 2 hombres antes de quitarse la vida. Lo que nunca especificaron fue de qué oficial se trataba. Impacto con el iceberg. La manera en que el iceberg hunde el Titanic en la película es muy acertada, debido a que James Cameron estudió los eventos registrados esa noche, al igual que las historias de los pasajeros, recreando todo esto de una forma bastante acertada a la realidad, respetando el tiempo de impacto con el iceberg y el tiempo transcurrido hasta el hundimiento. William McAllister Murdoch. El primer oficial, William McAllister Murdoch, existió y se le reconoció como héroe por sus acciones en el Titanic. James Cameron reconoció que se modificó totalmente su historia para la película, y como dato extra, la familia del primer oficial demandó a James Cameron por ensuciar el nombre de la familia, argumentando que el primer oficial era una persona recta y honorable, quien jamás se habría atrevido a herir a alguien. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Tommy! Charles Eugene. Charles Eugene, el jefe de panaderos a bordo del Titanic, sí se subió a las barandillas mientras el Titanic se hundía. Aquella noche, al enterarse que el barco había colisionado, decidió esconderse en su camarote con una botella de whisky, pero al sentirse culpable por no hacer algo, fue a la cubierta para ayudar a mujeres y niños a salvarse en los botes. También arrojó muebles de madera al agua para que quienes habían caído se aferraran a ellos. Él declaró que apenas sintió el agua helada tocando su piel, debido a la adrenalina y a todo el alcohol que había tomado, tuvo el valor de subirse a las barandillas. Charles permaneció 2 horas en las frías aguas antes de ser rescatado. Después de este suceso, siguió trabajando en diferentes barcos hasta que falleció a la edad de 78 años. El oficial Robert Hichens. El oficial Robert Hichens sí existió, estuvo a bordo del bote salvavidas número 6 y tuvo un altercado con Molly Brown, quien le insistía en regresar por más personas. Come on. Pull. Pull. Molly Brown. Como mencioné en el punto anterior, Margaret o Molly Brown existió. Nació en Missouri en el año de 1867. Fue una activista de derechos humanos, filántropa y actriz, quien junto a su esposo logró su abundancia económica después del descubrimiento de oro en una de sus minas en 1893. Aquella noche pudo subir al bote número 6 y le pidió al oficial Robert Hichens que regresara a salvar a quienes aún estaban con vida en las heladas aguas. Hizo todo lo posible para ayudar a los demás sobrevivientes, incluida la recaudación de dinero de los más ricos para ayudar a los pasajeros pobres. Sus actos le valieron el sobrenombre de la insumergible Señora Brown. El quinto oficial, Harold Godfrey Love. El quinto oficial, Harold Godfrey Love, fue quien salvó a Rose en el film, y en los sucesos de aquella noche sí regresó al lugar, pero solo después de que dejó de escuchar los gritos de auxilio. Esa noche solo 2 botes regresaron a buscar sobrevivientes. ¡Hola! ¡Pueden escucharme! La pieza de madera de la discordia. Aquella pieza de madera que le salvó la vida a Rose y que tanto ha sido motivo de debate sobre si se pudo haber salvado a Jack, fue una réplica de un artefacto real extraído del Titanic que se encuentra en el Museo Marítimo del Atlántico en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Ven, Eleonora, en mi máquina. Rescatados por el RMS Carpathia. Fueron rescatados por el RMS Carpathia de la compañía Cunard Line, quien recibió la llamada del socorro del RMS Titanic, perteneciente a la rival White Star Line. En la madrugada del 15 de abril de 1912, a las 2:25 de la mañana, el capitán Arthur Rostron recibió la noticia de que el Titanic se hundía tras impactar con un iceberg. Rápidamente cambió el rumbo del barco para ir en su ayuda. Preparó a toda la tripulación y consiguió que el buque lograse su propio récord de velocidad, llegando 4 horas más tarde, rescatando entre 705 y 712 sobrevivientes. La prensa de la época y los pasajeros consideraron héroes al capitán y su tripulación. Carpathia.
SS Californian. El SS Californian de la compañía Leyland Line se hizo controversialmente famoso después del hundimiento por no acudir al llamado a pesar de ser el más cercano al Titanic. Se dice que esa noche Stanley Lord, el capitán del SS Californian, detuvo al barco al encontrarse en una zona de iceberg y le pidió al operador del telégrafo que avisara a los barcos en el área. El capitán y la tripulación se fueron a dormir, siendo el último en dejar su puesto el operador del telégrafo, quien apagó el aparato y minutos después el Titanic chocó contra el iceberg. Se dice que durante la noche algunos tripulantes del California vieron luces de otro barco salir en la distancia, como cohetes en el cielo. Otros afirmaron que contactaron con una lámpara Morse sin éxito, y que seguramente se trataría de un gran transatlántico debido a la amplia iluminación que se veía. Al día siguiente, cuando el capitán se levantó, pidió saber qué había pasado con el barco que algunos habían visto hacia el sur. Más tarde se enteraron por medio de otro barco que el Titanic se hundió durante la noche. El Californian llegó al lugar a las 8:30 de la mañana, cuando el Carpathia estaba terminando de recoger a los últimos sobrevivientes. Investigaciones estadounidenses y británicas concluyeron que el Californian pudo haber salvado más vidas o incluso todas de haber acudido a la petición de socorro. La investigación estadounidense criticó severamente al capitán del Californian, ya que su inacción era reprensible. A pesar de todo, nunca se presentaron cargos contra el capitán y su tripulación, y el capitán pasó el resto de su vida tratando de limpiar su reputación. La escena donde el California avisa a los buques cercanos sobre la presencia de icebergs fue grabada pero no se incluyó en el montaje final, aunque se dice que en una escena durante el hundimiento logra verse en el horizonte de uno de los barcos salvavidas. Esta es la escena donde se dice que se alcanza a ver el Californian en el horizonte en medio del hundimiento. ¿Alcanzaste a ver algo? Benjamin Guggenheim. Benjamin Guggenheim fue un hombre de negocios estadounidense a quien se ve en el barco como todo un caballero al momento del hundimiento. Se dice que aquella noche ayudó a las labores de rescate de mujeres y niños, entre ellos su amante y una doncella, a quien le dijo: "Pronto nos volveremos a ver. Esto solo es una reparación. Mañana el Titanic continuará". Al darse cuenta que no sería rescatado, fue a su camarote junto a su ayudante y ambos se colocaron ropas elegantes. La recreación del barco. Los historiadores quedaron asombrados por la precisión de Cameron al recrear el barco, lo cual se consiguió al tener acceso a los planos originales para reconstruir el Titanic con todos sus detalles. Incluso contrató historiadores para inspeccionar el barco por dentro y por fuera para asegurarse que fuera idéntico al original. You know somebody? Of course not, that's not the point. Beatrice Wood. La anciana Rose no está basada en una historia real del barco, pero sí en una anciana de California llamada Beatrice Wood, quien murió a la edad de 105 años. Beatrice era ceramista y Cameron supo de ella al leer su autobiografía mientras escribía el guión. Está con nosotros en vivo vía satélite desde el buque de investigación Keldysh en el Atlántico Norte. Hola, Brock. Hola, Tracy. Por supuesto que todos conocen la historia del Titanic. Pomerania. La versión anciana de Rose tenía un perro Pomerania en la película, justo como uno de los 3 perros que sobrevivieron al hundimiento, ya que por su tamaño ocupaban poco espacio y podían ir en los regazos de sus dueños. 2 de ellos eran de raza Pomeranian y el tercero fue un pequinés. Lady fue una de las Pomeranian sobrevivientes, adquirida por Margaret Hayes en París. Viajó en el bote salvavidas número 7, el primero que se preparó tras el accidente. Lady fue envuelta en una manta cuando se dio la orden de evacuar. Se dice que en 1917 escapó de casa y nunca más se tuvo noticias de ella. Otro de los Pomeranian era propiedad del magnate de fabricación textil Martin Rothschild y su mujer Elizabeth Jane Ann, quienes subieron en el bote número 6 tras tener una discusión con un marinero al negarse a montar sin su perro. El tercero fue el pequinés Sun Yat-sen, propiedad de Henry Harper, fundador de la editorial Harper Brothers Publishing House, que volvía de un tour alrededor de Asia y Europa. Ambos subieron en el bote número 3. Después del salvamento, muchos de los sobrevivientes contaron que viajaban con sus mascotas, como un Fox Terrier llamado Dog, un Airedale llamado Kitty y un Bulldog llamado Gaming de Bacon. Un gran danés de la pasadera Anne Elizabeth Isham, quien se negó a dejar a su perro hundirse en el gélido océano, prefiriendo quedarse con él antes que dejarlo solo. Días más tarde se hallaron los 2 cuerpos entrelazados flotando en el agua.
Fru Fru, otro pequeño perro al que su dueña Helen Bishop dejó en su cabina de primera clase porque creía que no sería muy bien vista con su perro en el regazo en el bote salvavidas, cuando la vida de niños y adultos estaba en riesgo. Se tiene constancia además de que hubo otros animales a bordo, como la gata Jenny, que era la mascota de la tripulación y que campaba a sus anchas por las cocinas, ya que era una buena cazadora de ratas y ratones. También aves de todo tipo, como gallinas o canarios, y como dato extra, algunas familias a la hora de asegurar su equipaje también lo hicieron con sus mascotas. Con cuidado. Señora Calvert, soy Brock Lovett. Bienvenida al Kelvis. No habían binoculares. Historiadores han mencionado que otro de los momentos acertados es la falta de binoculares en el barco para los vigías del transatlántico, por lo que dependían solo de su vista. Por esa razón solo vieron el iceberg cuando ya era demasiado tarde. Una comisión estadounidense dijo más tarde que de haber tenido los binoculares, la tripulación podría haber visto a tiempo la masa de hielo para apartarse del camino. ¿Consiguieron los binoculares para los vigilantes? No los veo desde Southampton. Ahora seguiré mi ronda. Adiós. El incidente del bote salvavidas. Otro detalle que saltó el historiador Stephen Bear fue el caos que se generó cuando un bote salvavidas casi cae sobre otro. Imágenes reales del Titanic. James Cameron grabó imágenes del Titanic en el fondo del océano durante 12 inmersiones en el Atlántico Norte. Algunas de esas escenas fueron incluidas en la película y otras fueron recreadas en el set construido en México. Se recuperaron algunos objetos. Se dice que en realidad se sacaron valijas, diarios intactos, pares de zapatos y otros objetos en buen estado del transatlántico varios años después. Esto era mío. ¡Ay, qué extraordinario! Y está igual que la última vez que lo vi. Rejas que separaban la tercera clase. El historiador Don Lynch dice que la teoría de los pasajeros encerrados de tercera clase no fue como se mostró en la película. Y esto es debido a que se especuló que se dificultó la salida de esta parte del barco ya que había rejas que separaban a los pasajeros de tercera clase de los demás, pero este hecho no habría respondido a ningún tipo de clasismo, sino al cumplimiento de las leyes de inmigración y la temida propagación de enfermedades infecciosas, aunque un informe británico concluyó que el Titanic cumplía con las leyes y los pasajeros no fueron encerrados bajo cubierta. En sí, las rejas sí existieron, pero no con ese objetivo que se planteó. No pueden encerrarnos como animales. El barco se está hundiendo. ¡Vayan hacia atrás! ¡Las mujeres al frente! Chippewa Falls. En la película se menciona que Jack es de Chippewa Falls, una ciudad ubicada en el condado de Chippewa, en el estado de Wisconsin. Se dice que ese dato surge porque James Cameron es de un pueblo llamado Chippewa, en Ontario, Canadá. Yo crecí ahí cerca de Chippewa Falls. Recuerdo cuando era niño, mi padre y yo fuimos a pescar en hielo al lago Wissota. Pobre niña rica. Hay una escena en que Rose le dice a Jack, pobre niña rica, y esta frase es un guiño a la película Pobre niña rica del año 1936, protagonizada por Gloria Stewart, quien interpretó a Rose en su versión anciana. Sé lo que debes estar pensando. Pobre niña rica. ¿Qué sabe ella de tristezas? ¿No? Nyan de Tirna Noack. La historia que le cuenta una madre a sus dos niños antes del hundimiento pertenece al folclore irlandés y evoca el país de Tirna Noack, que significa el país de la juventud y de la belleza eterna. En la mitología irlandesa, esta historia conocida como Nyan de Tirna Noack fue descrita en un poema alrededor del año 1750 y se le atribuye a Michael Coimin y trata sobre Oisin y Niam, donde se cuenta la historia de un hombre mortal que se enamoró de una diosa y pasa 300 años con ella en Tirna Noack, con quien tiene 3 hijos. Después de ese tiempo, Oisin quería regresar de visita a Irlanda, pero la única condición era que no tocara el suelo irlandés para mantener la magia de la eterna juventud. Se dice que estando allí, Oisin cayó del caballo en el que se transportaba y rápidamente se convirtió en un anciano débil y ciego, siendo abandonado por su caballo. Y vivieron muy felices durante 300 años en la tierra de Tirna Nog. Anna Anderson.
Cuando Rose, en su versión anciana, está por llegar al barco de los exploradores del Titanic, se dice que puede ser una embustera que busca dinero y publicidad, como esa chica rusa llamada Anastasia, haciendo referencia a Anna Anderson, la falsa princesa perdida de Rusia, y que en el año de 1921 empezó a decir que era Anastasia Romanov, algo que al final se descartó mediante una prueba de ADN. Una loca que busca dinero o publicidad, solo Dios sabe por qué, como esa mujer rusa, Anastasia. ¡Ya están llegando! Las últimas palabras de un padre a su hija. La frase dicha por un hombre a su hija cuando ésta sube a los botes de emergencia junto a su madre fue dicha en realidad. Eva Hart contó que su padre Benjamin la dejó en el bote salvavidas número 14 y le dijo a Eva, de 7 años, que le diera la mano a mamá y que fuera una buena chica, siendo esas las últimas palabras que escucharía de su padre. Solo por un momento. Hay otro bote para los papis, pero este bote es para las mamis y los niños. Sujeta la mano de mamá y sé una buena niña. El sacerdote católico. El sacerdote católico que vemos durante el hundimiento oyendo confesiones y dando absolución a numerosas víctimas realmente existió. Se trató de Thomas Russell Davis Biles, quien viajó en el barco para oficiar la boda de su hermano menor. Y esto debido a que su hermano le hizo buscar un pasaje allí. Ofició misa la mañana del hundimiento para los pasajeros de segunda y tercera clase en sus respectivos salones, tratando el sermón sobre la necesidad de un salvavidas espiritual en forma de oración y los sacramentos durante el peligro de un naufragio espiritual en momentos de tentación. Cuando el barco se hundió, ayudó a pasajeros de tercera clase a alcanzar botes salvavidas y en 2 ocasiones se negó a subir a uno, decidiendo permanecer hasta el final recitando el rosario y otras oraciones, oyendo confesiones y entregando la absolución. Ni llanto, ni gritos, ni fatigas, ni sufrimientos. El mundo de antes terminó al fin. Madame Biyu. Madame Biyu, la mujer dibujada por Jack y que solía sentarse en un bar cada noche usando todas las joyas que poseía, esperando a su amante desaparecido, en realidad existió. Se conoció de ella gracias al fotógrafo húngaro Brassai. La fotografía llamada Biyu fue realizada en el año de 1932. Así es, mucho después de lo sucedido con el Titanic. Solía sentarse en este bar cada noche, usando todas las joyas que tenía, solo esperando a su gran amor perdido. La llaman Madame Biyu. Un barco insumergible. Durante los primeros minutos de la película, la madre de Rose dice: ¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse? A lo que Cal responde: Ni Dios podría hundir este barco. Justo como pasó en su momento con el Titanic, a pesar de que la naviera nunca hizo una declaración de que el transatlántico fuera insumergible. Esto tomó fuerza después del hundimiento y se dice que la teoría de que era imposible hundirse surge gracias a la novela de Morgan Robertson, llamada en español El naufragio del Titán o Futilidad, publicado en el año de 1898, en la cual un barco se considera como imposible de hundirse, viaja con un número insuficiente de botes de emergencia y se hunde en el mes de abril debido a un iceberg en el océano Atlántico. Ya se podrán imaginar la conmoción que causó esto en la época. ¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse? No puede hundirse. Ni Dios podría hundir este barco. La señorita de Avignon. El cuadro que se ve de Pablo Picasso sí existe, pero nunca estuvo en el Titanic. El cuadro en cuestión se llama La señorita de Avignon, pintado en 1907. Por cierto, Cameron terminó pagando una multa después de ser demandado al usar estas imágenes de las pinturas sin autorización alguna, incluyéndolas nuevamente en el año 2012 y enfrentando una nueva demanda. ¿Quiere que lo saque todo, señorita? Sí. Necesita color este camarote. Los nenúfares. El ejemplar que se ve en el camarote de Rose de los nenúfares de Claude Monet existe en realidad. Se dice que el autor de esta obra se inspiró en los jardines de su casa en Giverny, la cual compró en 1890. Esta serie de pinturas fueron realizadas entre 1898 y 1926, año en que falleció el pintor. El cuadro que vemos en la escena fue pintado años después del hundimiento entre 1920 y 1925. ¿Conoce su obra? Por supuesto. Mira cómo usa el color aquí, ¿no es genial? Lo sé, es extraordinario. Los dibujos de Jack. Fue el mismo James Cameron quien realizó los dibujos de Jack. Incluso son sus manos las que se ven al dibujar a Rose, quien posó durante horas en traje de baño, aunque algunos dicen que solo se le tomaron fotografías mientras estaba cubierta y obviamente el resto es imaginación del director. El dibujo fue subastado en el año de 2011 por $16,000.
2:20 en el reloj. Al final de la película, cuando Jack y Rose se encuentran en el reloj, este está marcando las 2:20, hora en que el Titanic se hundió en la vida real. La banda sonora. James Cameron no quería que la película tuviera una canción principal, pero James Horner, un reconocido compositor de bandas sonoras, estaba seguro de que funcionaría el tema que había escrito junto a Will Jennings, llamado My Heart Will Go On. Así que grabó la canción durante una sola toma en secreto con Celine Dion, quien tampoco estaba muy convencida de participar en el tema, cambiando de opinión gracias a su esposo. Cuando se le enseñó la canción a Cameron, este quedó fascinado. Simplemente la combinación icónicamente perfecta. La canción ganó el Oscar a Mejor Canción Original y es de las más vendidas de la historia. Y hasta aquí este video. No olviden dejar en los comentarios sus opiniones al respecto y qué dato pasé por alto. Agradezco sus sugerencias para seguir mejorando y por supuesto seguir haciendo más contenido de su agrado. Si disfrutas de este contenido, no hay mejor forma de demostrarlo que dejando un like. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y no olviden compartir con personas a las que puede interesar este contenido. Y hasta una próxima oportunidad.